Sí. Ah, ya, perfecto. Buenas tardes, les damos la bienvenida a todos aquí a Asia. Vamos a continuar con nuestra tercera charla del ciclo por los 10 años de Asia. Se llama Las caras de la soledad. Y voy a presentar a nuestra ponencista, compañera también de meditación. Ella es psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia en desarrollo de las personas en sus trabajos en LATAM y Europa, evaluación de diseño e implementación de programas de capacitación organizacionales es una de sus especialidades, practicante de meditación desde el 2010, con 9 años de experiencia implementando programas de atención plena en las organizaciones. Así que aquí nos dejamos con Carla, que nos va a dar esta charla eh, que hemos esperado bastante. Muchas gracias. Linda Paula, gracias. Muy organizacional la presentación, ¿ves? Eh, lo más importante creo que porque no voy a hablar nada sobre mi pega, eh, voy a hablar sobre mi vida hoy día. Contarles un poquito que primero quiero preguntar, ¿todos están escuchando bien? ¿Sí? Ya, Perfecto. perfecto. Hola Martín, te veo recién ahí. Eh, Partí el camino en la práctica meditativa con la intención de responder a una pregunta que me acompañó durante toda mi vida, o gran parte de mi vida, que tenía que ver cómo no sufrir, dejar de sufrir ante el sufrimiento inevitable de la vida, ¿no? Cómo poder aliviar y vivir mejor con aquel sufrimiento que no podemos evitar en la vida. Y esa pregunta, en la medida que empecé la práctica meditativa, se fue respondiendo en el cojín. Por supuesto, también gracias al acompañamiento de mis maestros. Yo creo que eso, y lo comparto aquí con mi sangha, es súper importante, igual al aporte de la sangha en las conversaciones y todo lo que vamos hablando, porque son preguntas que no tienen una respuesta inmediata, a veces tienen que pasar muchos años para poder recibir esto. Entonces, es un camino de harta paciencia, de harta minuciosidad. Y con el tiempo he aprendido varias cosas, pero las más valiosas creo que tienen que ver con aceptarme mejor de quién soy yo, cómo soy yo, aceptar también mejor a los demás, aceptar mejor la vida como es, tal cual es. Y también he encontrado en la práctica un camino muy bonito para poder empezar a abrir el corazón, que ese es un poco el momento en el que estoy hoy. Em, Eso. Y esta charla se enfoca un poco en cómo la indagación que vamos haciendo de las experiencias que vamos teniendo en la vida puede ser un camino muy interesante para poder aprender sobre nosotros, sobre nosotras mismas, sobre nuestros patrones, de cómo tendemos a dar respuesta al mundo con sus cosas difíciles y sus cosas fáciles con lo que se va presentando. Y también aprendernos a relacionarnos más lícitamente con eso que nos va pasando, que para mí este como que es y ha sido y sigue siendo en muchos aspectos lo más difícil, porque es inevitable que siempre que vamos a encontrarnos con una nueva experiencia traigamos de la mano nuestras creencias, nuestra historia y todos esos cuentos que nos vamos construyendo. Eh, Eso. ¿Y por qué el nombre Las caras de la soledad? ¿Por qué le puse este nombre a esta charla? Y para eso tengo que contar un poquito sobre mi vida.
ya que este proceso con la soledad ha sido un proceso tremendamente personal. Y desde ahí quiero advertir que en esta charla no traigo ninguna verdad, no traigo ni verdades absolutas, ni vengo a evangelizar, ni a decir nada con lo que yo tenga que convencerlos, sino mi interés es contar una experiencia en primera persona, sí sustentada en el aprendizaje de maestros de vida. Y lo que a mí me interesa hacer acá es un poco transmitir un camino de transformación personal que para mí ha sido maravilloso. Y mi interés nace de ahí un poco, de poder compartir y a ver a quién le haga sentido o no. Esta va a ser la primera vez que abro aspectos personales, íntimos, en un contexto como este. Acá me siento segura para hacerlo. Están mis grandes amigos, está mi maestro y también está gente que no conozco, pero si estamos aquí es porque algo nos une. Y lo hago, uno, por lo que decía, porque la experiencia ha sido muy personal. No la he aprendido en otro lugar que no haya sido aquí adentro. Y creo que hoy tiene un buen destino porque lo veo como una visión clara de cómo transmitir esto que quiero traer. Por supuesto van a haber aspectos privados que los voy a mantener así, como una práctica de autocuidado y espero que te pueda interesar. Yo soy boliviana, tengo 47 años, no tengo hijos, vivo en el sur de Chile junto con mi amiga y compañera Morita, que es Pulgosita. Y mi historia de vida ha estado muy marcada por el cambio de dirección. Ese ha sido como un factor que se ha ido repitiendo. Solo a modo de anécdota estaba pensando esta tarde, he vivido en 7 casas en 11 años en Chile. Entonces, como que una cosa que se ha presentado de manera bien frecuente. Hace un poco más de 20 años dejé mi país y me fui a Ecuador donde vivía una experiencia muy dolorosa de vida, la muerte de mi marido, causada por un cáncer muy agresivo. Y debo decir que la muerte de César fue quizá el aspecto más llevadero de ese proceso, porque el tratamiento de la enfermedad, sumado a las condiciones de la enfermedad misma, habían condiciones familiares muy complicadas en ese momento y todo eso hacía que la situación sea bien difícil, además que estaba en un país que no conocía, lejos de mis redes y ahí como que empecé a tener estas experiencias de sensación de profunda soledad, eh, como una primera experiencia como bien directa. Eh, Creo que en esos años pude acompañar con amor, pude acompañar con dolor, con impaciencia, con empatía, con rabia. eh, También hubo mucho coraje, pero en esto me olvidé de mí, me olvidé de mi existencia, me olvidé de hacerme cargo de mí, de mi autocuidado. Como que el hacer y el estar en movimiento sonaba como un aspecto más lógico para ese momento. Se sentía como el autocuidado como que no tenía espacio. Y eso tuvo un importante impacto en mi vida más adelante. Luego de la muerte de mi pareja, me dediqué a viajar. Este era un sueño que tenía desde chica y sentía que era como el momento justo para emprenderlo, porque sentía como que la vida se me había detenido y como que de alguna manera la estaba desperdiciando, ¿no? Esta creencia que tenemos que cuando paramos estamos perdiendo el tiempo, la tenía pero muy arraigada porque sí sentía que la vida se había detenido. Y pensaba que en movimiento podía hacerme cargo del dolor y de todo lo que me estaba ocurriendo en ese momento. No me senté realmente a mirar. Viví unos años en Venezuela, otros en España, otro en Alemania antes de llegar a Chile. Y en estos lugares me dediqué a estudiar, me dediqué a trabajar y explorar todo lo que era el mundo exterior. Eh, y me daba cuenta que funcionaba muy bien en el mundo, pero dentro mío todo el tiempo había como una voz que me decía, para, y no le daba espacio.
seguí avanzando, seguí haciendo, no quise escucharme y estaba como absorta en todo lo que iba ocurriendo en mi vida. Porque yo creo que dentro mío, y esto lo he ido viendo con el tiempo, me sentía profundamente sola y me daba mucho miedo mirar a esa experiencia. Venía con muchos cuentos contados sobre lo que implica la soledad y prefería seguir de lado, pasar con tal, ya le había estado huyendo tantos años que un poco más no iba a pasar nada, según yo. Y durante esta época experimenté otras situaciones bastante duras. Una de ellas fue lo que se conoce como un secuestro express, que se meten a tu auto con un arma, te hacen dar vueltas. Es una situación muy violenta, de dosis muy violentas, muy difícil. Y también, además de esto, experimentaba como la migración en muchas ocasiones, no como una opción o una elección, sino como que no me quedaba otra. Entonces, como los factores de estrés iban sumando y hoy me asombro cómo pude estar parada en dos pies tanto tiempo con tantas cosas que me estaban ocurriendo, como una seguidilla, una cosa tras de otra. Y con esto, lo que quiero decir es que todos somos capaces y todos vamos a tener en la vida seguramente la probabilidad de experimentar momentos muy difíciles que nos van a trastocar en lo mental, en lo corporal, en lo emocional, en el corazón. Pero creo que lo más desgastante de todo esto tiene que ver con el no parar, el no hacer un espacio para mirarnos y el creer que continuando podemos estar bien. Mientras vivía en España, asistí a mi primer taller de reducción de estrés. Eh, Dentro de mi condición de estudiante, era investigadora, era como la mejor opción terapéutica que tenía, pero sin embargo participé sin ponerme en juego. Poca práctica, era más observadora, pensaba que si observaba a los demás podía aprender, podía llevarme algo de ese taller, pero no lo fue. Yo creo que la única manera realmente de atravesar una situación que te viene tocando la puerta es mirándole a la cara y atreviéndote. Y yo no hice eso. Pero cuando tú no paras, el cuerpo lo va a hacer por ti. Y eso lo aprendí. Fue justamente lo que me ocurrió cuando llegué a Chile. Comencé con varios síntomas de estrés, ataques de pánico, desregulación emocional, un estado de ánimo súper bajo. Fue muy difícil todos esos años. Por suerte, contaba como con buen asesoramiento profesional y con personas amorosas y sostenedoras a mi lado, de las cuales hoy estoy muy agradecida. Pero la parte más interesante y reveladora de este proceso fue cuando me puse en juego en la meditación. Ahí realmente empecé a ver cuántos recursos yo tenía y que no sabía que tenía y creía que no tenía, para poder ir mirando aquellas cosas a las que iba temiendo. Con esto no quiero decir que la meditación es como un sustituto de la psicoterapia o de cualquier tipo de terapia o de un apoyo médico, pero sí es un aliado maravilloso porque pone en tus manos enormes posibilidades de poder empezar a hacer cambios y depende mucho de ti y obviamente de tener una buena guía al lado, ¿no? Debo reconocer que el inicio de esta aventura en la práctica meditativa fue difícil. Una se come el cuento y cree que cuando uno medita se va a encontrar por pura paz y amor, y no es así. Si lo que hay en tu experiencia es tristeza, es soledad, es ansiedad, es angustia, te vas a encontrar de frente con eso. Voy a compartir ahora mi pantalla. Aquí hay una definición bien bonita de la soledad, de la meditación. La práctica meditativa nos permite ver las cosas como son, a dimensionarlas en su justa medida y a relacionarnos amorosamente con ellas. Eso es algo que aprendí en la práctica.
se van de alguna manera cayendo esos paradigmas con los que uno llega con una maleta enorme de paradigmas y yo creo que el primer trabajo se hace difícil porque tienes que ir soltando algo de lo cual has estado ferrada durante mucho tiempo. ¿Cómo hago para pasar aquí? Ok. Esta es una frase que nos dijo nuestro maestro hace poco tiempo, hace unas semanas. En la práctica, tarde o temprano, nos enfrentamos con aquello que tememos. Y así luego de algunos años, sentándome regularmente en el cojín, pude encontrarme cara a cara con mi mayor miedo, la soledad. Y al mirarla a la cara, empecé a darme cuenta de la cantidad de regalos que esta experiencia me podía traer. Quiero preguntar ahí en la sala, ¿ustedes ven mi imagen cuando yo proyecto esto? ¿Sí? Sí, Ah, ok, perfecto. Que yo no veo, entonces no sé si estoy hablando en mudo, o sea, en fantasma. Lo que sí me pasa es que se me corta la transición de las láminas. A ver, ustedes están, ¿qué pasa aquí? Sí, Ah, estamos viendo. ahí sí se ve bien. Ahí hay perfecto. No, lo que un pasa es que cambio, hay un no maestro. se me pasaba la lámina. Ya. No sé si conocen a esta mujer preciosa que muestro acá, esta Pema Chodron, es una monja budista norteamericana, eh, y tiene esta frase tan bonita, ¿no? Que dice, el miedo es una reacción natural cuando nos estamos acercando a la verdad. Ella nos explica que cuando empezamos a sentir miedo, que en lo personal, cuando me empecé a acercar a la experiencia de la soledad, era como que avanzaba y retrocedía, avanzaba y retrocedía. Nos vamos, no hay que tenerle mucho miedo porque al miedo, porque no es algo terrible, sino es una parte integral del hecho de que nosotros podamos estar vivos y que todos los seres humanos compartimos. Reaccionamos ante las situaciones a las cuales tememos, como por ejemplo a la soledad o como por ejemplo a la muerte, ante la posibilidad de no tener de dónde agarrarnos. Pero el miedo es eso, un acercamiento a la verdad, y si nos comprometemos y nos quedamos en esta experiencia mirándola, cada vez se va volviendo más vívida y las cosas se van poniendo más claras cuando no hay escape posible. Alguna vez el Ricardo nos dijo algo parecido también en la formación. Cuando ya no tenemos a dónde escapar, no nos queda otra que encontrarnos con la verdad. Y es un poquito lo que empecé a ver. Ahora, esta definición que vemos acá o esta explicación sobre cómo nos relacionamos, cómo podemos relacionarnos con el miedo a las cosas, es a partir de una visión más que budista, es una experiencia muy en primera persona de la Pema, seguramente muy trabajada durante muchos años y no se condice necesariamente con lo que nuestra sociedad occidental nos dice sobre la sociedad, sobre la soledad. La ciencia, por ejemplo, ha estudiado mucho la relación entre la soledad y la salud. Aquí hay una lista de algunos de las evidencias de varios estudios sobre soledad y salud que nos dicen lo siguiente, ¿no? Aumenta significativamente el riesgo de muerte prematura, está relacionada con el consumo de tabaco, la obesidad, la inactividad física. Hay un aumento significativo del riesgo de demencia, hay un aumento de riesgo de enfermedad cardíaca, riesgo de accidentes cerebrovasculares, se van incrementando las hormonas del estrés y la depresión de nuestro sistema inmunológico y hay un incremento del riesgo de desarrollar artritis e incitar intentos de suicidio como lo que más ocurre. Es una mirada de la soledad, pero igual es parcial. Encontré otros estudios súper interesantes. Hay uno que hicieron en Reino Unido, 3 universidades, el 2018,
Y es más interesante porque es un estudio que se hace en 55.000 personas en todo el mundo, es decir, en culturas occidentales, culturas distintas a la nuestra también, y las conclusiones que sacan son un poquito rompedoras de mitos. Se llamaba el Loneliness Experiment, que es el experimento de la soledad, y por ejemplo dice que las personas más jóvenes se sienten más solas que las personas mayores. Eso llama un poco la atención, ¿no? El 41% de las personas piensa que la soledad puede ser positiva. Las habilidades sociales de las personas que se sienten solas no son peores que las del promedio. Y yo he escuchado, como está solo, algo malo ha debido hacer. Hay como muchas creencias asociadas a la soledad. El invierno no te hace sentir más solitario que otra época del año. Y las personas que a menudo se sienten solas tienen niveles más altos de empatía que muchos otros. Entonces, es interesante cómo la ciencia tiene como que rompe un poquito, quita un poquito las creencias asociadas a a la soledad, pero todos nosotros vivimos en un contexto que no está muy tocado por por estas investigaciones o por la mirada budista sobre la soledad. Nosotros nos basamos en lo que nos dicen los demás, en lo que se va repitiendo sobre la soledad. Y por ejemplo, si observamos la definición de la Real Academia Española sobre soledad, nos dice que es la carencia voluntaria o involuntaria de compañía, un lugar desierto o tierra no habitada, con pesar y melancolía, que se sienten por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo. Yo creo que la Real Academia no nos ayuda mucho y y lo que sí tengo claro es que quienes hayan escrito esta definición no han tenido una experiencia en primera persona con la soledad para hacer esta definición. Creo que dejan mucho fuera de la vista, incluso cuando uno ve los sinónimos de soledad, te hablan de separación, de tristeza, de destierro, de nostalgia, de añoranza, pero no te muestran otras caras sobre la soledad. No sé si les ha pasado, por ejemplo, pero a mí ahora me está pasando porque estoy soltera y cuando voy a a la casa de amigos, alguna vez aparece de pronto un soltero por ahí y me lo sientan a mi lado y tú miras a esa persona y dices no tengo nada que ver. Y es como entiendo que es como una respuesta cariñosa de mis amistades, pero es una respuesta muy desde el automatismo también a ver la soledad como algo terrible. Entonces, como que hay que llenarla rápido, hay que cambiar ese estado rápidamente. Y es importante mirar esto, porque yo creo que la soledad no es un gran sufrimiento. Lo que nos hace sufrir es el rechazo a la soledad o cuando nos apegamos a las relaciones que tenemos. Y hablemos un poquito de esto. El rechazo, cuando rechazamos nuestra realidad, se produce lo que se conoce como un dolor secundario, que lo vamos a llamar sufrimiento, que es todo eso que le aumentamos a la experiencia de no querer algo, de querer que se vaya. Empezamos a luchar, empezamos a pasarla mal por lo que está ahí presente. Lo mismo ocurre cuando tenemos algo, queremos mucho y no queremos que se vaya. Al empezar a pelear con esa sensación de que puede partir eso que queremos, nos salimos de la experiencia y también empezamos a pasarla mal. Yo sentía que en mi experiencia con la soledad me pasaba ambas cosas, como que tenía una experiencia en ambos sentidos. Por un lado, rechazaba la posibilidad de estar sola o de sentirme sola, y por otro lado, me apegaba mucho a las relaciones que tenía. Entonces sufría tanto si estaba sola como si estaba acompañada de otro, ¿no? No sé si esto les ha pasado a ustedes, pero sé que estoy describiendo algo que no es algo que me ha pasado solamente a mí, sino que es un poco más común. Y solemos actuar con un patrón muy repetitivo
en general, en todo lo que vamos haciendo. Estamos todo el tiempo rechazando o apegándonos a las diferentes experiencias que nos van ocurriendo. Como que siempre la vereda, además del vecino, es mejor que la nuestra. Pero en el camino de la presencia plena, de la meditación, del mindfulness, vamos aprendiendo cómo podemos ir soltando un poco ese aspecto de siempre estar luchando, de siempre tratar de estar en otro lugar, de querer agarrar las cosas y no soltarlas, y se va abriendo en esto una posibilidad de transformación. Si, por ejemplo, yo sostengo en mi mano, eh, no sé, este celular, por dar un ejemplo, y lo aprieto fuertemente, eso como es una representación, digamos, del apego. El rechazo sería soltarlo y botarlo. Pero la representación visual del poder soltar es esta: mantener con la mano abierta aquello con lo cual me estoy relacionando. Y suena muy fácil, pero en la experiencia con situaciones que no son difíciles, no es nada fácil, porque no es fácil sostener el miedo, no es fácil sostener aquello que nos duele, aquello que nos causa angustia, tampoco aquello que amamos mucho y nos da miedo perder. Lo importante aquí para soltar, primero es la práctica. Esto se aprende con práctica, esto no se aprende solamente por tener la intención de, al menos yo no lo he visto y en mi caso personal tampoco ha sido así. Hay que tener coraje para poder empezar a mirar las cosas como son. Eh, Y hay que empezar a soltar también en esta práctica o empezamos a observar aquellas creencias que van sosteniendo estas ideas de que si eso que queremos se va, vamos a sufrir, o si tenemos presente algo que no nos guste, vamos a sufrir. Y ahí es como que se va empezando a abrir la relación más lícita con las cosas. Es probable que al inicio sí necesitemos apoyo, sí necesitamos ayuda de una buena guía. Asia es un maravilloso lugar para poder acompañarnos en el descubrimiento de la relación que vamos llevando con aquellas cosas que nos duelen, con aquellas cosas que nos hacen sentir incómodas, incómodas. Y vamos entendiendo que el soltar no es la ausencia de dolor, pero sí es la reducción de un sufrimiento que no es necesario. Y eso es muy bonito porque se hace manejable. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con la soledad, no es doblegarla. A la soledad no se puede doblegar. Yo venía años tratando de luchar y de evitar la soledad, intentaba doblegarla, pero no es posible. Lo que sí pude hacer, o estoy haciendo todavía, es poder establecer una relación con la soledad. Y como en cualquier relación, hay días buenos y hay días malos. Pero en la medida que vamos profundizando en esta relación, vamos soltando las expectativas que tenemos sobre esa relación, nos vamos dando cuenta que aún en las situaciones más difíciles con las que nos hemos encontrado en la vida, siempre hay una parte luminosa que también está incluida. Nunca es todo oscuro. Julio Verne, en un libro que a mí es uno de los que más me gusta de él, Viaje al centro de la Tierra, tiene una frase preciosa para definir esta expresión, esta experiencia. En la Tierra, incluso en la noche más oscura, la luz nunca abandona por completo su dominio. Es difuso, es sutil, pero por poco que permanezca, la retina del ojo es sensible. Yo encuentro preciosa esta frase porque aparte describe mucho lo que es la experiencia de meditación. En la medida que vas adentrándote más y más en las profundidades de tu pregunta, en las profundidades de lo que quieres ir explorando, de lo que estás explorando en un momento, empiezas a ver más nítidamente. Todo se va haciendo más claro. Y cuando somos capaces de relacionarnos con las cosas como son, podemos también establecer una tregua con esa lucha y direccionar mejor la conexión que tenemos con esas experiencias.
Al menos eso me pasó en la medida que fui poco a poco relacionándome con la soledad. La Pema me diría que la próxima vez que me encuentre con el miedo, me considere afortunada, porque ahí es donde el coraje entra en escena. La Pema en su vida, y si leen y han leído algo sobre ella, y si no, se las recomiendo, cuenta un poco su experiencia de vida y hace exploraciones de las situaciones que le iban pasando, y ella hace una exploración muy bonita sobre la soledad y nos muestra 6 caras. Por supuesto, yo estoy en el nivel 0.1 de la, de la exploración de la Pema, pero hoy me hace mucho sentido la mirada que tiene ella sobre la soledad, que no tiene nada que ver sobre la mirada que tiene la Real Academia Española. Incluso esta mirada de la ciencia que teníamos en su relación con la salud, creo que también podría estar muy teñida de ese sufrimiento adicional que le ponemos a las experiencias difíciles y que hace que nuestro cuerpo también reaccione en forma de enfermedades. Pero cuando venimos con una mente más fresca a encontrarnos con las experiencias difíciles, es muy distinto. Vamos a ver, la Pema nos dice que la soledad implica menos deseo. Y aquí quiere decir que es buscar momentos de soledad para observar el contenido de nuestra mente. En este sentido, vamos dando un espacio de perspectiva para no identificarnos con aquello que pensamos. Es un trabajo minuciosísimo hacer esto que dice, de poder estar dándose cuenta dónde su mente le está contando una historia y se está separando de la experiencia pura. Y esta frase la encontré preciosa de Katagiri Roshi, un maestro zen, donde dice uno puede sentirse solo y no estar perdido. Y si yo me hubiera hecho esta misma pregunta hace unos años, hubiera dicho que cuando estoy sola estoy perdida. Y hoy creo que estoy mucho más conectada con esta expresión de acá. Contentarse quiere decir que cuando hacemos conciencia de que no tenemos nada que perder, como decíamos, cuando ya no hay de dónde agarrarse, ahí es donde podemos romper con la esperanza de que somos capaces de evitar el presente. El presente es lo único que está ocurriendo y está ocurriendo todo el tiempo. En este minuto está ocurriendo el presente. No podemos escaparnos, podemos hacernos a los locos, pero, pero el presente sigue ocurriendo. Entonces, cuando nos damos cuenta y ya no hay escapatoria, es un momento, yo diría como no, muy, muy sabio, muy importante para poder sentarnos con una frescura para ver lo que es la soledad. Ahí creo que tenemos una gran oportunidad de ver las cosas como son, cuando ya no hay dónde y cuando nos chocamos con el suelo. Es evitar la soledad, es evitar actividades innecesarias. Si quieres encontrar el significado, deja de perseguir tantas cosas, decía Ryokan, un poeta japonés. Es como evitar este impulso a la acción como un mecanismo de lucha y huida para no mirar las cosas que tienes al frente y que te están causando dolor, creyendo que si nos mantenemos ocupados nos vamos a salvar del dolor. Todo lo contrario. Y con la historia que les conté antes, lo viví en carne propia, yo creo que todos nosotros, ¿no? Cada vez que hemos tratado de correr y alejarnos, nos hemos encontrado más bien con un dolor potenciado muchísimo más grande. La soledad también es disciplina, porque requiere que estemos disponibles. Yo no puedo hacer, bueno, puedo hacer, pero no tiene ningún efecto hacer un taller de mindfulness como el primero que hice y no ponerme en juego. Es necesario disponibilizarse y volver al presente para quedarnos con esta mente que va indagando y que no está intentando cambiar la experiencia. No estamos buscando solucionar el problema de la soledad. Estamos buscando relacionarnos lícitamente con la soledad.
no vagabundear por el mundo del deseo. Eso también es la soledad. La soledad no es vacío, por lo tanto, no hay necesidad de llenarla con cosas y muchas veces la podemos llenar con adicciones, con comida, con drogas, con bebida, muchas cosas. Entonces, como el saber estar en la soledad tal cual es, no necesitamos llenarla, porque tiene mucho para mostrarnos. Y la última cara que nos muestra la pena es que la soledad no es buscar seguridad en los pensamientos discursivos. Ayer estaba leyendo a Siegel, un psicólogo muy interesante, contaba cómo la relación con las cosas en una primera, digamos, etapa es mucho más plana, es mucho más abierta, ¿no? En la medida que nosotros aparece esta mente que sabe, esta mente que nos dice la soledad es así, es terrible, es de esta forma, te vas a enfermar, te vas a suicidar, como decía este estudio sobre la soledad y la salud. Estamos entendiendo, yo creo, muy mal el concepto, porque no estamos abiertos, ya venimos con la respuesta, entonces no estamos disponibles a poder investigar. Y puedo decir que de lejos, ¿por qué he traído este tema acá? No porque me considero una experta para nada, como les dije, yo no traigo ninguna verdad. En todo caso, lo que acaba de decir la Pema es mucho más profundo, digamos, más investigado. Pero en lo personal, la experiencia con la soledad ha sido de lejos el viaje más interesante que he hecho. Y es la primera vez quizá que hago un viaje interior tan profundo. Gracias a la soledad he podido encontrar muchísimas otras cosas que que no hubiera podido ver si no me hubiera entregado cara a cara a ella. Y eso ha sido precioso. Y a continuación lo que quiero mostrarles para terminar son fotografías metafóricas, por supuesto, de mi experiencia con soledad. La primera es, no estoy solita, vivo sola. Esta frase no es mía. Estuve 6 meses conversando con una maestra sobre soledad y me acuerdo que la primera vez que nos reunimos me dijo esto. Sí, me hacía sentido, porque cuando dicen solita es así como con lástima, ¿no? Pobrecita, está solita. Y fue una primera invitación, me dio mucho coraje esta frase para poder soltar eso de la lástima y decir, ¿qué es esto de la soledad? ¿Cómo es? Entonces, yo encuentro que el coraje parte de esto, de sacar este tipo de creencias. También he visto que el aislamiento y la soledad no son lo mismo. Yo vivo sola, creo que en ocasiones estoy muy aislada, pero la soledad no es lo mismo. La soledad es un lugar muy rico, no rico en cuanto a sabroso necesariamente, sino rico en el sentido de que hay mucho para explorar en soledad. En soledad también he aprendido que puedo atravesar tantas emociones como cuando estoy acompañada. A veces acompañada he atravesado más emociones que en soledad. La creencia de que en soledad iba a ser terrible, que le iba a pasar con emociones tremendamente difíciles y que no iba a poder manejar, se desvaneció. Son las mismas, son las emociones humanas que nos pasan a cualquiera de nosotros. La soledad también para mí ha sido representado como un espacio de libertad, porque en soledad puedo hacer todo lo que me da vergüenza hacer en público. Es como un lugar donde no tengo muchas barreras para tener una expresión tremendamente libre de mi ser. Es un espacio de reflexión, un espacio donde he aprendido a hacerme preguntas como, ¿cómo quiero vivir mi vida? Ahora que no le temo a la soledad, se han liberado mucho esta pregunta. ¿Y con quiénes quiero estar en mi vida? El poder elegir qué tipo de amigos quiero tener, en qué tipo de reuniones quiero estar. Eh, Hay cosas que uno no puede soltar, por supuesto, pero de alguna manera he podido estructurar mi mundo de relacionamiento íntimo de forma más acotada, pero mucho más rica. Por lo tanto, también le brindo más atención a estos espacios. Uno de esos es la práctica.
he aprendido que las relaciones no son para llenar vacíos, sino para compartir momentos. Puedo sentirme muy bien acompañada con solo mi presencia. No creo que es un castigo, pero tiene momentos de mucha dificultad. Es un espacio donde puedo reconocer mis limitaciones y mis recursos de forma muy cotidiana, ¿no? Cuando tienes que hacer cosas en tu casa y te hacen falta dos manos o te faltan redes para algo. Pero también me he dado cuenta que era capaz de hacer muchísimo más de lo que yo me pensaba capaz. Y eso es precioso también. Puedo conocerme más profundamente cuando estoy en soledad, porque me permite indagar, como que me doy el espacio para indagar aquellas zonas más lunares, aquellas zonas más solares de mí misma. Puedo explorar profundamente preguntas existenciales. Una de las preguntas que me ha acompañado mucho tiempo en la práctica es ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Me acuerdo, le contaba a la sanga que esta pregunta la tengo desde niñita, desde muy chiquitita, y en soledad he podido descubrirme, y eso ha sido algo enorme, bellísimo. Y también creo que es una gran oportunidad para que se abra el corazón. Hoy estoy en eso justamente. Creo que hoy esta es una de las caras de la soledad que quiero explorar el tiempo que sea necesario. Lo lindo de explorar es que no tiene un tiempo de inicio y un tiempo de final. Es tan rico, es tan enriquecido este espacio de exploración que puedes tomarte toda una vida explorando una sola experiencia. Eso es. Entonces les voy a invitar. Ah, perdón, esta frase es muy bonita, que me olvidé mostrarla. Esta frase me hizo mucho sentido porque estoy clara que no me tengo que venir al sur para relacionarme con la soledad, y así lo dijo Thich Nhat Hanh. La soledad no consiste en estar solo en la cima de una montaña o en una cabaña escondida en lo más profundo del bosque. Tampoco tiene que ver con alejarte de la civilización. La verdadera soledad se asienta en un corazón estable que no se ve arrastrado por las multitudes, los infortunios pasados, la preocupación por el futuro o la inseguridad por el presente. El Buda siempre estaba rodeado de miles de monjes, pero por más que caminara, se sentara y comience entre monjes y monjas, siempre moraba en el silencio. Cuando leía esta frase y leía la parte de no nos vemos arrastrados por las multitudes, los infortunios pasados, la preocupación por el futuro y la inseguridad por el presente, me doy cuenta que tengo todavía harto que explorar de la soledad. Tiene harto todavía para regalarme. Entonces, eso. Muchas gracias por su escucha y les quería invitar a que podamos hacer una pequeña práctica muy cortita para poder asentar un poco lo que hemos escuchado. Entonces les voy a pedir que podamos cerrar los ojos. Si no los quieren cerrar, los pueden tener abiertos, pero les recomiendo que miren un punto fijo, no la pantalla, un punto fijo delante de ustedes. Y conectemos con nuestra experiencia, nuestro cuerpo. Podemos sentir qué está ocurriendo dentro nuestro en este momento. Yo siento nervios todavía. Acoger eso que está ocurriendo. Y notar que en esta mirada interior estamos solos, estamos solas.
si bien hay un grupo de personas y estamos acompañados, el viaje interior, la mirada interior es un camino donde la soledad es bien protagonista. Siempre tenemos el recurso de preguntarle al maestro, compartir con la sanga, pero esta experiencia de este momento solo la puedo vivir en soledad. Y esa es una experiencia muy íntima. Y si me quedo, puedo ver aspectos quizá difíciles, como son los nervios, y aspectos muy luminosos, como es la ternura. Es muy bonito ver cómo cuando nos quedamos, vemos esas caras más lunares y más solares de esta experiencia en soledad. Y poco a poco podemos ir soltando la mirada interior para ahora dirigirla a la gente que está hoy aquí y poder escucharnos. Los invito a que libremente puedan levantar su mano. Ahí el Johnny y la gente que está en la sala me ayuda. O quien quiera participar desde el online, aquí sí los veo absolutamente a todos. O veo sus nombres. Sí, Carla, que las personas que quieran participar, que pongan una manito virtual, por favor, Ah, ya, en el Zoom, para ir ya. teniendo un orden o que hagan un gesto si no saben hacer poner Vamos a hacer así. ese icono. Claro, pero para ver si alguien quiere hablar o aquí mismo si alguien quiere decir algo. Soledad, qué lindo. Adelante, Soledad. Ya, gracias Carla por tus palabras, por tus lindas imágenes, me gustaron mucho. Em, y bueno, a mí este tema me llega mucho y muy especialmente. Yo traigo el nombre desde, desde la cuna, ¿no? Y no ha sido un nombre fácil de llevar. A ese respecto me ha gustado mucho este como contrapunto, ¿no? Que tú le has ido dando a la experiencia de la soledad, porque normalmente está asociada a emociones muy dolorosas, ¿no? Como abandono. En general a la gente le duele la soledad, ¿no? Como eh, y en lo particular a mí me puso el nombre de mi padre por un poema terrible de Federico García Lorca que duele mucho, ¿no? Entonces ha sido como un, casi que una maldición, ¿no? Como, eh, entonces lo traigo simplemente porque es un gran desafío, ¿no? Como lo que tú decías, que igual que el duelo, ¿no? Como que la soledad no es algo que se solucione, se aprende a relacionarse con eso, ¿no? Como con... así que eso, te quería agradecer por traer este tema y compartir tu experiencia. Ujú. Gracias. ¿Alguien más? A mí me Mar- pasa algo con tu nombre.
que es un nombre que siempre me ha gustado y por alguna razón nunca lo he asociado con este concepto. Y ahora que lo menciona, es como que me llama la atención, porque siempre me ha gustado mucho ese nombre. Lo encuentro como bien fuerte y no sé por qué. No asociaba con esto que me repetían y que nos repetían, ¿no? Desde nuestra cultura occidental. O sea que qué bueno que lo lleves en alto y en el corazón. Es un lugar bello para encontrarnos. Mm. Martín quiere Martín, Sí, espera, te voy a no, poner primero, grande porque no te veo. ¿Cómo hago aquí para ponerte grande? Ahí no, porque está. estoy Ya. en la salita, ¿sí? No, no, sí, porque tu foto era así y tú estás más así. No, no, pero bien cortito, primero comentario, agradecerte porque fue muy interesante, agradecerte también siempre esa introducción, eh, ponerse ahí en primera persona, yo entiendo que, o sea, te lo agradezco y eso también generó una atmósfera interesante para la exploración y después una exploración con distintas caras, así como que claramente ese título tenía que ver mucho con lo que tú estuviste explorando. Como comentario, yo pensaba que hay idiomas que distinguen como las dos caras. Entonces en inglés loneliness, pero está solitude. Entonces digamos así que la parte más negativa es como loneliness, está ahí como solo, pero solitude sería como una especie de soledad bien sostenida, no sé. Pero me gusta que en español quizás no haya esa distinción. En alemán también creo que hay una distinción así. Em, Creo que igual es interesante que el español eh, tengamos que trabajar ahí y entender que es una misma experiencia que tiene esto, que todas estas dimensiones, más que distinguir en palabras. Y lo otro también que hasta las tradiciones contemplativas le tienen tienen como, no sé, como susto también a la soledad. Hace poco estaba escuchando como en el ámbito del monacato cristiano, eh, son grupos de monjes o monjas que viven en comunidad. Y siempre el monje que quiere ser como ermitaño, lo ningunean bastante y todo, o el monje solitario es como el que viene después a embarrarte el gallinero, así como hasta una cosa moral muy fuerte. Y entonces pero también está esta idea del ermitaño que llega como al último nivel y se le permite estar solo. Entonces realmente eh, la soledad tiene esta carga moral que no se escapa ni siquiera a las tradiciones contemplativas, y a su vez también se le reconoce ese lugar también privilegiado, entonces como interesante. Comentarios nomás, así que lo importante es que te quiero agradecer por la charla y también agradecer el último ejercicio, eh, de del camino interior. eh, Se vive con gente, pero uno se encuentra con ese diálogo con uno mismo y que es solo, pero con un diálogo con uno mismo, que lo sentí gracias a ese último paso contemplativo que hicimos al final, eso. Gracias. Mm. Para quienes no conocen a Martín, es un compañero filósofo y que tiene aparte mucho estudio muchos estudios en temas de... Ah, pero hay que decirlo, pues, para que entienda por qué, porque de verdad que lo que tú dices es tremendamente interesante, pues. He trabajado mucho con las religiones, y siempre nos traes este tipo de regalos bellísimos. La soledad es enorme esa palabra. Entonces, ponerla en una definición en la Real Academia Española, encuentro hasta un irrespeto con esa palabra, de verdad que lo siento así, es muy bonito. Qué harto que suma ahí. Paola, Paula, o no sé quién. Quiero saber si quieren preguntar. Ah, ya, perfecto. No, yo quiero hacer un comentario también. Quiero darte las gracias, Carla, porque eh, en realidad para nosotros, tus compañeros de práctica, nos vemos muy reflejados en este camino que va desde
desde la soledad como pérdida, ¿ah? La soledad después del apego que perdiste, a la soledad como una posibilidad tremenda que se abre. Y creo que muchos hemos transitado por ahí. Nunca yo no lo había visto así de claro, ¿ah? Eh, pero definitivamente lo que tú nos muestras eh, tiene que ver con esas grandes ganancias que tiene la práctica de la meditación, el enfrentar las cosas y verlas tal como son, esto de acercarse a la verdad y enfrentar los miedos, eh, porque finalmente hacen que eso que se vive culturalmente de una manera tan negativa resulte ser una gran posibilidad. Y bueno, yo también vivo sola y me encanta, sí, y mis mejores momentos de repente son cuando estoy conmigo misma. Y me tuve que aprender a llevar bien conmigo misma. Incluso un día le dije a una amiga, ahora me caigo bien, antes me caía pésimo, así. Suena súper esquizoide, pero en realidad tiene que ver con cómo te relacionas con la soledad y la disfruto yo mucho, debo decir, pero porque así como te ha tocado a ti, a todos nosotros, hemos ido transitando y seguimos transitando en una relación con la soledad muy diferente. Yo a veces he ido donde el terapeuta y le digo, es que yo no entiendo por qué, es que yo estoy demasiado bien sola, algo debo tener, porque lo paso muy bien, soy, no sé, lo paso bien. Creo que me es mucho más difícil no vivir sola a esta altura ya, pero bueno. Pero eso te quería comentar y te lo agradezco enormemente porque efectivamente en lo social, de repente como que es poca la gente que te incorpora porque uno no encaja, porque no anda con la pareja o no. Como que a la gente más le cuesta que a uno no le cuesta. Uno está muy cómodo de repente, así. Así como también puede estar muy cómodo con alguien. Y creo que eso es, pues, gracias, muchas gracias. Eh, Eh, es bonita esa Ricardo, distinción. Yo creo que la soledad se vive, o sea, en esto quizás no sé si lo he expresado muy claro, no tiene que ver con estar acompañado, o vivir con alguien o vivir solo. Tiene que ver con aprender a relacionarte con tu mundo interior finalmente, ¿no? Eh, es el lugar más íntimo de la soledad, es lo primero que aparece ahí, entonces, como eso, sí. Muchas gracias, Paulita. Este es el Ricardo. Ricardo. Estoy con tu mic apagado, Ricardo. No, no se escucha. Ahí, Ahí sí, ahí. ahí Ahí sí. sí. Hola, hola Carla. Oye, felicitaciones Hola. y gracias por lo que nos trajiste hoy. Es muy inspirador y muy genuino, ¿no? Muy desde tu propia experiencia. Y yo quería hacer dos comentarios. Uno es en relación a una película que es muy linda de Wim Wenders, que se llama Tan lejos, tan cerca. No sé si la viste. Sí, Y ahí hay una frase que a mí bellísima. me golpeó esa frase, ¿no? Que dice que la soledad no es estar solo, sino es esa soledad que se siente en compañía de otros, ¿no? Cuando en el fondo estás con otros, pero no conectas, no. Eh, y el otro comentario que yo creo que me gustó mucho, como el recorrido que tú nos trajiste, nos compartiste de tu experiencia, porque me acordé de este concepto de Winnicott, que es la capacidad para estar solo, ¿no? Y es como Winnicott es un psicoanalista que trabajó mucho todo lo que es el desarrollo infantil, ¿no es cierto? Y la relación sobre todo de la madre, lo ponía como la madre, pero puede ser un adulto, una figura significativa, cómo es tan relevante en el desarrollo psíquico, en el desarrollo de una mente.
Y la capacidad para estar solo es como fundamental para desarrollar una mente autónoma, ¿no? Y una mente que finalmente pueda conocerse y una mente en donde pueda aparecer el self o el yo o el sí mismo más auténtico que tenemos, ¿no? O que somos, en realidad. Eh, y es bonito pensar que no solo como desde una relación con un otro, reparadora, o en la infancia, por ejemplo, con una madre suficientemente buena, que son todas estas como conceptos winnicottianos, ¿no? Esto yo me acuerdo que lo mencionamos una vez que vino Mark Epstein a Chile y en una conferencia hablaba sobre Winnicott. En el libro este de Meditación y Psicoterapia está su capítulo sobre Winnicott. Y que muchas veces la práctica meditativa en este volver a un espacio de no juicio, acogedor, que es capaz de acoger sin juzgar, sin rechazar toda la experiencia, de alguna manera es como que estuviéramos alimentando la función de la madre suficientemente buena. Y en tu desarrollo como que nos traes la posibilidad que a través de ese camino se vaya como desarrollando y profundizando cada vez más esta capacidad para estar solo, que obviamente son capacidades que todos tenemos, pero algunos más desarrolladas, otros más subdesarrolladas, o sea, ahí tenemos la variabilidad individual, ¿no? Y es bonito ver cómo tú nos traes esta posibilidad, ¿no? Que en un camino honesto, auténtico, con estas cualidades que trae la meditación, se puede producir este espacio de aprendizaje y que finalmente desemboca en lo que tú decías, ¿no? Como el poder tocar aspectos de uno más genuinos, más auténticos, más allá de lo que tú misma decías, de lo agradable o desagradable que puede ser el proceso, ¿no? Con sus luces y sombras. Pero ese significado de tocar la autenticidad, yo creo que es como el gran regalo de la capacidad para estar solo. Así que te lo quería agradecer y traer un poquito esta reflexión sobre también esta posibilidad que tiene la meditación, que no es relacional aparentemente, porque igual en el fondo, la primera relación o la relación que de alguna manera, de la cual depende también cómo nos relacionamos, es de alguna manera esta relación que establecemos con nosotros. Así que felicitaciones y muchas gracias. Ay, sí. Ahí cuando hablas de esto, estáis refiriéndote quizá un poco me hace resonancia con la autocompasión. Cuando hablas de esta madre buena. No necesariamente con la autocompasión, no necesariamente con la autocompasión, sino como esta mente capaz de acoger todo el rango de tu experiencia. Se lo puede Mm, llamar también autocompasión, pero eso está más, la autocompasión yo la vinculo más ya, me suena más vinculada como aspectos de sufrimiento y de dolor personal. En cambio, esto sí, es más, es más abierto, ¿no? ya, Eh, ahí sí. ese espacio de la mente abarcadora. Esta soledad abierta que decía la Pema. Esa soledad fresca es una soledad abierta, ¿no? Sin mesetas, sin picos. Bueno, Juan, gracias. Qué lindo que te hayas podido conectar ahí en tus vacaciones. Lo agradezco mucho, mucho. La Consu o el Rafita o la Maya, no sé cuál quiere hablar. Le vamos a dar prioridad a la Maya. Eh, ¿No? Ah, ya. Sí, sí, está bien. Le damos, a ver, Ahí sí, ¿se Ahí escucha? está, estamos ahí acá sí, y ahí, ahí ¿ya? está. Ya, ¿Se escucha bien? sí. Sí, Sí, para nosotros, sí, voy a hablar, no, voy a dar nombre mío nomás, porque no sé si aquí hay una anti-soledad, aquí, pero eh, quería como agradecerte también, Carla, porque siento que eh, me pareció como un camino fértil el que tú dijiste también, ¿no? La soledad como camino fértil me suena muchísimo. A mí, en mi experiencia fue, quizá los periodos de mi vida en que como que me propuse, o más bien seguí este instinto de retirarme. Creo que fue, ¿cómo se dice? Como muy catalizador. Entonces, quería como solamente traer a colación una cosa que me vino un recuerdo muy bonito,
de que en esa angustia que vivía cuando estaba en Chiloé también, una situación no similar, pero parecía, ¿no? Había una angustia que me visitaba que me decía esto hay que mirarlo, hay que seguir, tengo que seguir con esto y no importa dónde me vaya y ahí partió mi búsqueda, pero lo que quería como tratar de como relatar es que la primera pregunta que hice, por ejemplo, cuando fui a visitar a Franco en Bolonia fue, él habló de una eremita, a partir de lo que decía Martín y de lo que trajiste tú, habló de un encuentro que tuvo con los eremitas, con estos como ascetas griegos. Ujú. Y más allá de hablar de ese tema, como que él habló de que él lo había impactado mucho un anciano el que lo visitó y, y estaba herido el anciano, ¿no? Y este anciano, como que en un momento Franco trató como ayudarlo, y decirle te llevo al próximo hospital y todo, y él le dice, no, no, por favor, déjame, le dice. No, yo estoy súper bien aquí, me he preparado toda mi vida para esto. Y él insistió y le hace como una señal hacia el cielo y dice, esto está bien para mí. Y lo dejó ahí, ahí, sabiendo que quizás puede haberse muerto. Entonces, a lo que voy a que a mí me impactó mucho esa historia, porque cuando yo estaba en Chiloé decía, si yo me muero en este momento, nadie va a saber que me morí. Y yo todavía no estoy preparado para esto, decía yo. Entonces necesito saber qué puedo encontrar que me permita morirme tranquilo. Mm, Y esa fue mi pregunta, primera pregunta que le hice a Franco fue esa, así, ¿cómo aprender a morir solo? Y él me desafió después, me dijo que tenía que hacerla frente a todos. Pues bueno, y ahí desarrolló todo algo muy bonito, ¿no? Pero precisamente tenía que ver con la no identificación que hacemos con respecto a nuestro cuerpo, a todo el proceso meditativo que empieza a encontrarnos con aspectos mucho más misteriosos que desconfiguran quiénes somos respecto a las relaciones que tenemos, quiénes somos con respecto a las sensaciones que nos gustan, quiénes somos en una multiplicidad de dimensiones. Si uno va encontrándose con eso más profundo, se empieza a transformar y a entrar en una desconfiguración. Quizás esa mm. es la desconfiguración a la que también en un principio genera como miedo y rechazo, ¿no? Pero te lo quería agradecer profundamente porque siento que es una pregunta que siempre me va a acompañar y siento que es un aspecto que siempre me está iluminando ahí, ¿no? La soledad como espacio abierto interior, más que como soledad de no estar acompañado, Sí, como un espacio al sí, cual sí. podemos recurrir y que quizás solamente se puede llegar atravesando esas cosas, esas tempestades, ¿no? Entonces, te la quería agradecer mucho y como que muy encarnado y me hizo llegar a un lugar muy, sí, como muy antiguo, muy honesto. Así que gracias, Mm. muchas gracias. Gracias a ti, Rafita. Qué bonito, no sabía esa historia con Franco. Ah, cada historia con Franco nunca deja de sorprender, pero qué lindo que te haya pasado esa experiencia ahí. Acá tenemos una pregunta también. ¿Cuál es tu nombre? Judith. Judith. Jody. Igual aquí en el chat hay unos comentarios que después Sí, podemos leer igual. sí. Eh, en realidad, 1 millón de gracias por todo tu aporte. Más que hacer una pregunta, en el fondo era agradecer este momento y también comentarles de que pensé que la charla iba a ser personalmente porque yo tengo una deficiencia, ¿eh? Uso audífonos y la verdad que vivo esa soledad muy bien, porque también por bastante tiempo y muchos años estoy meditando, muchos años, y eso me ha permitido darme cuenta de tanta cosa maravillosa interna, esa soledad indescriptible. Entonces, todo lo que tú hablabas y lo que decías, a mí me hacía mucho sentido. Así que era eso, agradecer desde la distancia que no existe, de que en el fondo estamos todos unidos, somos uno solo. Así que maravilloso eso. Eso es lo que quería aportar y dar gracias. Eso. Gracias a ti. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Judith, Judith, Judith. Judith. Gracias, Judith.
igual. Eso. Carla, ¿quieres Qué que bonito lea eso, los ¿no? Compartimos en la soledad. Exacto. Carla, Sí, ¿quieres que dale, lea dale ya. los textos? O si quieres los leo yo acá. Sí, dale tú. El Flavio, que no sé si sigue por acá. Muchas gracias. Fue una provocadora y emotiva la presentación. Nos vamos llenitos y agradecidos. Supongo que ya se fue, ¿no? Gracias a ellos. Al Alberto, bellísima presentación, contenido y la gráfica. Unas dos fotos de esas fotos, Alberto, eran tuyas. No sé si las reconociste. Me llega mucho eso de la soledad. Uno se llena con cosas. Eso solo busca escapar. Es un recurso muy usado en estos tiempos. Sí, hasta que nos damos cuenta, ¿no? La Carla tenía una pregunta. Ya. Qué bonito. Una de las caras de la soledad de las que habla la Pema, eh, ¿qué es soledad? Hay que estar disponible. Cuando hablamos de disponibilizar, de ponernos en juego, eh, a veces se puede entender esto como colocarnos en peligro, ¿no? Y no pasa por ese lugar la disponibilidad, es más bien una apertura a ver un poco qué es esto, qué es lo que pasa. Entonces, es la disponibilidad de querer vernos, de querer profundizar. A ver, esta última práctica que hicimos, que fue muy cortita porque no les quiero robar su viernes en la noche, pero esto de poder estar disponible a ver, me abro y siento, e independientemente de todos los cuentos que seguramente mi mente me va a estar contando sobre lo que es esto que estoy sintiendo, es poder como diferenciarlos, ¿no? Esto es un pensamiento y esto es un cuerpo. Cuando yo hablaba que eh, sentía nervios porque estaba nerviosa, eh, cómo lo sentía en el cuerpo y al mismo tiempo esta disponibilidad de abrirme a no decir esto es bueno, esto es malo, cómo te vayas a sentir. La disponibilidad pasa un poco por ahí también, ¿no? Y ahí, cuando estamos disponibles, también puedes sentir muy claramente la ternura a esos nervios, como una respuesta también muy interior. Entonces, la disponibilidad va abriendo la experiencia, no estamos esperando que deberíamos sentirnos, expresarnos, o mirar algo en específico, decir la soledad es esto, porque lo he escuchado en esa charla, sino estar disponibles a poder mirar cómo es conmigo, y eso es muy, muy íntimo. Por eso me animé a hablar un poco de mi experiencia personal, que me ha costado harto. Eh, Creo que desde ahí podía transmitir esto también, la disponibilidad pasa por ahí. No sé si te respondo, Carla. Y la Paola, gracias Paola, dice, tratado generosamente, vivido por ti un camino de vida. Gracias a ti, Paola. Es una compañera de práctica que solo la conozco por online, creo, ¿no? La Carla dice así, súper, qué bueno. Hola, Vane. Bueno, no sé. Ahí está el Miguel también. Ahí la Emma. Bien acompañada. Sí, ¿puedo decir algo? Sí, acá hay una pregunta también. No, no, no es una pregunta, es un poco compartir lo último que decía. Perfecto. Tuve una experiencia personal de pequeño, traumática, y un poco cruzó toda mi vida. Y claro, la soledad como o sea, la soledad por buscar la disponibilidad afuera y desconocer la disponibilidad interior, ¿no? Digamos que después me acompañó
durante el resto de la vida como creencia, ¿no? De no estar yo disponible para mí, ¿sí? Por no haber tenido o no haber sentido, no haber tenido en una situación traumática, una pérdida de un hermano, eh, la, la, la- ir a buscar la disponibilidad de, de mis padres y que no estar, y no estar, y después durante la vida no poder encontrar una disponibilidad de mí para mí, ¿no? O sea, no sé, no, desconocer una especie de autocompasión, ¿no? De no poderme dar lo que necesitaba. ¿No? Todo eso, un poco la disponibilidad y hace rato que estaba pensando en todo esto y lo último que dijiste me resultó así bien esclarecedor. Un poco desordenado porque no tengo poco trabajo en esto de la soledad, de reflexionar en cuanto a la soledad, pero me ha resultado muy revelador todo lo que has compartido y todos los aspectos y lo rico de la ponencia que nos has compartido. Así que muchas gracias. Eso. ¿Cómo te llamas? Pablo. Pablo. Gracias, Pablo. Bueno, vamos a cerrar esta sesión y muchas gracias por venir. Muchas gracias a los que están conectados y a ti, Carlita, muchas gracias también. No, Un abrazote de ustedes. acá. Muchas gracias por escuchar. Un abrazo, lindo viernes. Hola, Mati. Chao a todos. Gracias, Carla. Chao, chao. Gracias. Chao, Cristian. Chao, chao. Chao, Amayita. Chao, Conce. Oye, Ricardo, ¿tú no estabas ahí en la playa? Playa Sí, aquí con casa. estamos en la playa, estamos en la